Miércoles de la octava de Pascua, tiempo de Pascua. Evangelio y lectura del día miércoles 8 de abril del 2026. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del 1 al 10. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: «Míranos». El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías Jesús el Nazareno, camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 104 contestaremos: cantemos al Señor con alegría, aleluya. Todos cantemos al Señor con alegría, aleluya. Den gracias al Señor, su nombre invoquen entre los pueblos, anuncien sus hazañas. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cántenle y toquen para Él mediante todos sus prodigios. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Siéntanse orgullosos de su santo nombre y alégrense los que buscan al Señor. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Busquen al Señor, esto será su fuerza. Busquen su cara sin cesar. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24 del 13 al 35. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban, discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días?
¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él y lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que vendría a liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras. Comenzó por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos, en la lectura que nos habla de los hechos de los apóstoles, vemos cómo nos relata la historia de Pedro. Si recuerdan, el día de ayer nos hablaba siempre Pedro que ante la multitud que Pedro se paraba a predicar con autoridad y le decía a la gente que renunciaran al mal camino y que se convirtieran, que se hicieran bautizar en el nombre del Padre para que todos sus pecados sean perdonados. Y vemos hoy, siempre nos pone nos habla siempre de Pedro. Hoy en este libro de los Hechos de los Apóstoles siempre nos vuelve a hablar de Pedro, que Pedro iba con Juan y dice que acostumbraban a poner a un
tullido de nacimiento, era un paralítico. Lo acostumbraban a ponerlo para que él pidiera limosna en la entrada del templo. Pero vemos cómo dice que iba Pedro con Juan, y cuando viene y les pide dinero, le dijo Pedro que lo mirara a los ojos. Entonces paralítico pensó que le iban a dar dinero, porque él pasaba pidiendo dinero, pero él se llevó una gran sorpresa, que no era dinero el que le iban a dar, sino que a él le dieron algo mejor. Y vemos cómo le dice Pedro: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar, le dijo, lo mejor que tengo. En el nombre del Mesías, Jesús de Nazaret, le dijo: camina. Y dice que lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y inmediatamente el tullido empezó a caminar, y dice que empezó a saltar por los pasillos del templo, gritando y glorificando a Dios. Vemos, queridos hermanos, cómo nos pone Dios estos ejemplos en las Sagradas Escrituras, y nos habla de que estos apóstoles de Jesús, si vemos cómo la gente y cómo criticaban a Pedro siempre porque Pedro lo había negado, pero como les decía el día de ayer, siempre él lo negó porque él todavía no tenía el don del Espíritu Santo, sino que él estaba como cualquier humano que tiene miedo, como hoy en día todos nosotros que tenemos miedo por cualquier cosa. Pero una vez él recibió el don del Espíritu Santo, vemos cómo convertía a la gente en sus prédicas y hacía milagros también. Hoy nos habla de este gran milagro que ha hecho, y ha hecho caminar a un tullido. Y la gente dice que quedaban admiradas y decían: pero es el tullido que pasaba en la puerta de la iglesia. Dice que quedaban asombrados sin palabras por lo que había sucedido. Entonces vemos cómo Dios, después que le dio el Espíritu Santo a Pedro y a todos sus apóstoles, también les dio la autoridad para hacer curaciones también. Por eso es que en el Evangelio de Marcos dice que Dios mandó a sus discípulos y les dijo: vayan y prediquen todo el Evangelio a toda criatura. El que se bautice, dijo, y el que crea se salvará, y el que no se condenará. Entonces estos discípulos tenían todo lo que era el poder de Dios que les había dado para que ellos creyeran. Y así fue como los discípulos pues siempre siguieron predicando ya con más poder la palabra de Dios después que a nuestro Señor lo habían crucificado. Ya ellos después quedaron predicando la bendita palabra, pero como todo, la gente al decirle la verdad pues no les gusta. Entonces estos discípulos así los fueron matando de uno por uno, porque como ellos predicaban la verdad a como estaba escrito en este libro, y por eso pues así fueron martirizados uno por uno, y así los fueron matando a ellos. Entonces, pero vemos que, como dice siempre la Sagrada Escritura, que el que pierde la vida por causa de nuestro Dios, la salva. Y entonces quiere decir que gana el reino. Pero el que salva la vida por miedo a no predicar la palabra de Dios, pues ese dice que la perderá también. Entonces vemos que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues Dios será el que nos guiará y Él nos ayudará para poder predicar esta bendita palabra conforme
está escrita en este libro. Así que hoy nos pone otra vez el ejemplo de Pedro y vemos cómo es el gran poder de Jesús, que a través de los discípulos Él podía siempre hacer sus milagros en esta tierra. En el Santo Evangelio de San Lucas nos habla cuando Jesús se les aparece a los discípulos que van, dice, camino a Emaús. Dice que se dirigían camino a Emaús, que está, dice, a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Vemos cómo estos discípulos, dice que iban discutiendo entre ellos, platicando. Y dice que no se convencían todavía de lo que había sucedido. Entonces dice que Jesús se les apareció y les empezó a platicar también. Pero algo impedía que a estos discípulos no lo reconocieran. Dice que se les empañaba la vista y no lo podían reconocer, que era Jesús el que iba con ellos. Pero Jesús, como dice que empezó a hacerles preguntas, Jesús se hizo pasar que no sabía de lo que había pasado. Entonces ellos dice que empezaban a decir que por qué solo él era el que no sabía de lo que había pasado en Jerusalén. Pero vemos cómo es que estos discípulos, dice que cuando Jesús les predicaba la palabra de Dios, mediante iban caminando, dicen estos discípulos que ellos sentían que el corazón de ellos les ardía, sentían que les ardía el corazón, porque Jesús les decía que por qué eran tan, o sea, que no tenían fe de lo que ellos ya habían visto, ya habían vivido con Jesús. Y entonces dice que les empezó a predicar de los profetas y les mencionó, dice, a Moisés y al otro de los profetas. Les empezó él a predicar que ya habían visto profetas adelante de él y que ellos aún no creían todavía. Y entonces cuando ya dice que llegaron al lugar donde iban llegando, Jesús hizo que él iba para más adelante, pero ellos, los discípulos, le dijeron, quédate con nosotros, que ya es tarde y que mejor quédate con nosotros. Entonces dice que Jesús entró para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa, dice que tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento dice que se le abrieron los ojos a los discípulos y reconocieron que era Jesús. Pero en ese momento dice que él desapareció, se fue. Entonces vemos, queridos hermanos, este gran ejemplo que nos habla hoy el Santo Evangelio, que a veces nosotros los seres humanos, así nos prediquen la palabra de Dios, así nos digan de una y otra manera, y a veces somos tan duros de corazón que no nos cuesta entender. Nosotros los humanos vemos estos discípulos que ellos habían vivido con Jesús y habían visto todo lo que había sucedido, y así todavía dudaban, todavía no creían. Y entonces por eso Jesús los reprendía, y entonces a ellos les ardía el corazón por lo mismo, porque Jesús les reprendía que por qué. Ahora, en estos tiempos que vivimos nosotros los seres humanos, pues así estamos, duros de corazón. Algunos creemos, otros dudamos de nuestro Dios. Hay mucha gente atea que hoy en día no creen en Dios. Ellos creen en otras cosas dundas del mundo. En eso sí, pero en lo que es la presencia de Dios, y que Dios fue el único que vino a esta tierra para dar la vida por cada uno de nosotros, la gente le cuesta creer. Nos cuesta convencernos que fue nuestro Dios, que creó el cielo y la tierra y todo lo que en él habita, y por eso existimos nosotros. Si no fuera así, nosotros no existiéramos, no fuéramos nada. Quién sabe cómo fuera, pero pues es porque Dios así lo quiso él. Él vino y creó el mundo y nos creó a nosotros a imagen y semejanza de él.
pero a veces nos cuesta creer. A veces también nosotros los católicos, en la Santa Eucaristía, nuestro Señor Jesucristo prometió que Él se iba a quedar en ese pedazo de pan. Vemos cómo a los discípulos les abrió los ojos en cuanto ellos, dice que a la fracción del pan, entonces ellos se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero dice que en ese momento Él se desapareció y se fue. Entonces, nosotros, queridos hermanos, el llamado que Dios nos hace siempre hoy en este Santo Evangelio es que no seamos duros de corazón, que siempre que creamos que nuestro Dios, nosotros los católicos tenemos la dicha que lo tenemos en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Y todos los domingos que vamos a misa y nosotros participamos de ese cuerpo y sangre, estamos comiendo al mismo Jesús que Él prometió quedarse en ese pedacito de pan. Y que el que coma mi carne, dijo, y beba mi sangre, dijo Él, no morirá jamás, sino que tendrá vida eterna. Entonces, en ese momento dice que los discípulos se levantaron de vuelta y se regresaron para Jerusalén y les fueron a contar a los demás discípulos que estaban reunidos y contaron todo lo que habían pasado y que sí se les había aparecido Jesús a ellos. Hermanos, hoy Dios nos habla y nos pone estos ejemplos para que nosotros no seamos tan duros de corazón. Siempre busquemos a Dios. Aunque cuando busquemos a Dios siempre se nos van a venir mal las pruebas del enemigo, porque a Él no le gusta que nosotros busquemos de Dios. Siempre anda buscando la manera como meterse. De cualquier modo, Él busca cómo meterse, sembrar la cizaña, pero nosotros tenemos que ser fuertes. Tenemos que siempre estar en constante oración con Dios y pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza para así poder soportar las pruebas del enemigo. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos acompañe y que nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.